Ahí se ve. Sí. Buenos días, entonces. Nada. En esta presentación de lo que voy a hablar es de un desarrollo de un solver de la ecuación de difusión para cálculos de núcleo en el que estuve trabajando, que emplea como método de resolución un método nodal. Bueno, primero que nada, la motivación, un poco creo que ya habló, creo que fue Diego, básicamente sería la simulación de reactores de cálculo de núcleo boliviana. Una regla medio con los dedos que se presenta como problema cuando uno trata de simular difusión con diferencias finitas, es que es típicamente deseable que las dimensiones del mallado se mantengan por debajo del camino libre medio de los neutrones en el medio, que en un reactor de Bob esto no es ningún problema porque el camino libre medio es del orden de los 20 centímetros, pero un reactor de agua liviana esto es del orden de los 2 o 3 centímetros. Lo que tiene como consecuencia que necesariamente si yo uso difusión de diferencias finitas, me veo obligado a incrementar los requerimientos tanto de memoria como de tiempo de cómputo. Entonces, se planteó la necesidad de evaluar, por lo menos a nivel de prueba de concepto, el uso de un método nodal para hacer cálculo de núcleo. Los métodos nodales hay una definición medio general, pero típicamente suponen una distribución del flujo dentro del volumen considerado, lo que les permite utilizar un mallado con un menor nivel de detalle que el que necesitaría utilizando diferencias finitas. Entonces, lo primero que se planteó es, bueno, ¿cuál de todos los métodos nodales utilizar? Los métodos más típicos son el método de expansión nodal, en el cual se asume, se expande el flujo en un polinomio dentro del volumen del nodo del elemento considerado, lo que le permite reducir el mallado espacial. Es de lejos el más utilizado, no es un método, es una familia de métodos. Desde lejos la familia de métodos más utilizada por una amplia variedad de códigos, hay una lista ahí de algunos que lo utilizan. Otro método también muy utilizado es el método analítico nodal, que es lo que hace no viene al caso, básicamente aplica una transformación lineal sobre la ecuación de difusión y luego expande el flujo como una sumatoria de senos hiperbólicos y cosinus hiperbólicos. Y de todos estos, primero se enfocó en el método de expansión nodal por corrientes medias. Inicialmente se iba a optar por ese método. En este método lo que se hace es expandir el flujo como un polinomio de orden 4 dentro de cada volumen, donde los coeficientes de este polinomio se obtienen a partir de la ecuación de difusión integrada sobre cada nodo, la continuidad de la corriente media entre nodos contiguos, de allí el nombre, y finalmente el uso de ecuaciones de residuos ponderados, aplicando un producto interno entre funciones de prueba y la ecuación de difusión. Originalmente se iba a usar esa, pero al final se terminó decantando por el que se monta ahí abajo, el método nodal unificado. Es un método nodal, es una variación del anterior, que incorporando algunos conceptos teóricos del método analítico nodal, permite que se pueda simular tanto el método de expansión nodal como el método analítico dentro de una misma formulación, haciendo algunas operaciones extra. Entendido entonces que este era un método particularmente versátil, porque incorporaba los dos métodos más estándar dentro de una sola formulación, se planteó utilizando C++ un solver estacionario y transitorio para geometría cartesiana. Y con este solver se hicieron dos benchmarks que luego se replicaron empleando Puma para que sirva tanto el punto de comparación de los resultados y el tiempo de cómputo. Los benchmarks los voy a decir después, pero lo que tienen en común ambos problemas es que son puramente de núcleo, no involucran hacer un cálculo de celda ni una copia con otro código, así que todos los errores que puedan aparecer provienen del solver, el código núcleo, digamos. El primero de estos dos problemas es justamente el que mostré recién, el problema de IAEA, solo que 3D en lugar de 2D que creo que he mostrado. Es un reactor PWR muy simplificado, simula simetría en un cuarto a dos grupos de energía. Para este problema se obtuvo para el estado estacionario el K efectivo, la distribución de potencia y el error pesado por potencia para diferentes mallados. La idea del error pesado por potencia es que es la métrica para medir la diferencia de la distribución de potencia con una distribución dada como referencia. Lo que tiene de particular esta métrica es que le asignan mayor peso a las regiones de mayor potencia, lo que... Bueno, si uno refina el modelo en gran medida, lo que uno observa es que los resultados que se obtienen utilizando Puma son levemente más cercanos a la referencia. El error máximo del nodal es alrededor de 1,5% y el de Puma 1,3%. En términos de K efectivo, en ambos casos la diferencia de referencia es menor a 10 pcm.
Y el error en sí es realmente mayor en general al método nodal, lo cual se ve reflejado en un mayor valor del error pesado por potencia. Pero lo que es significativo es que ocurre cuando en lugar de probar un modelo con un alto nivel de detalle espacial, se pasó a modelos más simples, con menor nivel de detalle. Y esto se ve reflejado en este gráfico, en el cual en el eje X se muestra el tiempo de cómputo y en el eje Y el error pesado por potencia. Idealmente uno querría los puntos lo más abajo a la izquierda posible, porque eso indica que yo tengo una distribución muy cercana a la referencia con el menor tiempo de cómputo posible. Y lo que se observa es que el nodal, incluso con el mallado más sencillo que se probó, entre 10-15 segundos de cómputo, ya se obtiene una distribución muy parecida a la distribución convergida, que para poder simular en Puma con ese nivel de error, si se quiere, necesitaría alrededor de 5 minutos de simulación. Pero por las dudas que en cada uno de los puntos es en cada elemento de combustible con cuántas divisiones se lo partió. Por ejemplo, este punto de acá sería 2 divisiones en X, 2 en Y y 19 en Z. Bueno, esto es lo que respecta al primer problema. El segundo problema es un transitorio de un modelo simplificado de un reactor PWR que se simula a los grupos de energía y con dos grupos de precursores. Y para este problema se obtiene tanto el estado estacionario con todas las barras insertadas y un transitorio de accidente de caída de una barra de control. La barra de control que está que se indica en celeste en el plano, en el que se simula la caída de una barra en dos maneras distintas. Por un lado en simetría un cuarto, básicamente esto es la caída de 4 barras, no es algo muy raro, pero bueno, sí es el benchmark. Y por otro lado, la simulación de la caída de un reactor completo. Esto viene en ambos casos en una excursión de potencia, que es limitada únicamente por el aumento de la temperatura. La barra desde que inicia el transitorio tarda en caer completamente 2 segundos, y el transitorio se da por terminado a los 3 segundos desde que empiezan a caer. O sea, hay un segundo con la barra extraída, ya caída, que se deja evolucionar simplemente el reactor. Termodinámicamente únicamente incorpora un modelo muy sencillo de calentamiento adiabático de los combustibles, la derivada de la temperatura siendo proporcional al ritmo de fisiones, la sección eficaz de absorción del grupo rápido linealmente dependiente con la raíz cuadrada de la temperatura, pero es el único modelo que se incorpora. Bueno, en este caso, a diferencia del anterior, la distribución que se obtiene es más cercana a la referencia con el nodal que con Puma. Bueno, pero igual, en ambos casos se tienen buenos resultados, el error menor al 1,2% en ambos casos, y la diferencia en el caso trigo como máximo 5 ppm con Puma. Lo que se observa es que el factor de multiplicación, para que converja en Puma, se debe refinar mucho en todas las direcciones, básicamente. Y respecto a la distribución de potencia, nada, se observa lo mismo que antes, que en tiempos mucho menores puede alcanzar un mayor parecido a los valores dados como referencia, utilizando el método nodal. Estos resultados se muestran acá. Uno podría, en detalle, observar el refinamiento en el eje Z no impacta significativamente en la diferencia con la referencia. Por ejemplo, si tomo estos 3 puntos que se indican acá, donde lo único que cambia es la discretización en el eje Z, parecería que produce básicamente el mismo resultado. Por lo cual uno podría pensar que en el transitorio que luego se va a simular no es un parámetro relevante, pero lo que sucede es que aparece el efecto Guspin, que obliga tanto a Puma como al nodal a incrementar el mallado en el eje Z, sí o sí, para reducir este efecto. Sabiendo esto, finalmente se simuló el transitorio de caída de las barras de control, primero en simetría un cuarto, en ambos casos con la misma discretización en el eje Z para evitar problemas con el efecto Guspin, y con la misma discretización temporal, lo único por supuesto con diferentes discretizaciones en el plano transversal. Y lo que se observa es que en ambos casos se obtiene una evolución de la potencia muy similar. Explico un poco el transitorio. El transitorio primero involucra el aumento rápido de la potencia en casi 10 órdenes de magnitud, hasta que es limitado por el aumento de temperatura. Pero luego hay un segundo pico, que es causado porque la barra 1 no ha caído completamente. Y nada, se genera como una competencia entre el aumento de la temperatura, que busca bajar la reactividad si se quiere, y el aumento de la reactividad causado por la caída de la barra. Bueno, hay una leve diferencia temporal entre ambos métodos. En general, Puma, ambos picos de potencia los produce un poco más atrasados que el método nodal.
10 milisegundos más o menos. Pero si lo compara con otros códigos, que es lo que se indica en esta tabla, se observa que los resultados de ambos códigos se encuentran dentro de la dispersión que se obtiene con diferentes códigos utilizados. Pero bueno, más allá de que ambos producen los resultados dentro de la dispersión típica, lo que es realmente significativo es el tiempo de cómputo, que se indica en la última fila. Este transitorio, simularlo con Puma, tardó 18 horas, y simularlo con un método nodal tardó 29 minutos. Y bueno, eso. Y luego el mismo transitorio, pero con una sola barra, el reactor completo. En este caso hubo que relajar un poco la digitización en el GZ porque, nada, para limitar el tiempo de cómputo de Puma. Básicamente la evolución es la misma, solo la organización de reactividad es menor, porque en vez de caer 4 barras, cae una sola. Y se observan los mismos efectos, un pequeño retraso con respecto al nodal en los picos de potencia de Puma. En este caso, para ambos códigos los resultados que se obtienen no están dentro de la dispersión típica de algunos códigos, aunque me permito cuestionar qué tan convergida está ahora la referencia de esos códigos. En general, lo que se observa es que el primer pico de potencia, ambos códigos, tanto Puma como el método nodal, se alcanza una mayor potencia que la mayoría de los códigos, y un poco como consecuencia de esto aumenta más la temperatura, y esto ocasiona que el segundo pico de potencia sea menor que la mayoría de los códigos. Pero en tiempo de ejecución se ve más o menos lo mismo, una evolución que es prácticamente la misma, pero con Puma tardó casi 50 horas, y utilizando el método nodal tardó 1 hora y media. Así que, como conclusión general, los resultados que se obtienen son consistentes, tanto con los datos como referencias, como los que se obtienen usando Puma. Y por otro lado, que los resultados que se obtienen un tiempo muchísimo menor al que requeriría simular el mismo transitorio empleando Puma. A futuro, bueno, todo. Por un lado, establecer una interfaz con otros lenguajes, se pueden cargar todos los datos de Python y extraerlo de Python directamente. Incorporar la capacidad de leer un input de Puma al método nodal, con incorporación de funcionalidades de quemado, retroalimentación con xenón, etc. Incorporar métodos para reducir el efecto Gooping, que eso permitiría por ahí relajar también el mallado en el eje Z, que en este caso se ve que no es posible, pero por una limitación que es el efecto Gooping. En principio uno podría, por ejemplo, ya que uno conoce la forma funcional del flujo dentro del nodo, hacer un pesado de las secciones eficaces por el flujo, en lugar de pesado volumétrico que se usa en Puma, por ejemplo. Por lo cual uno podría arreglar eso, lo que dije antes, el mallado en Z. Extender el método a geometría trigonal o hexagonal. Y por último, evaluar la posibilidad de paralizar el método, que no debería ser demasiado complicado. Bueno, gracias, Cristian, muy claro y muy respetado el tiempo. Yo tengo varias preguntas, pero damos primero preguntas a otros lugares. A ver, ¿alguien tiene preguntas? No veo manos. Hola, yo quería hacer una consulta. Sí. Martín Silva. Quería saber si habían comparado con un modelo de los de agua pesada. Si hicieron alguna pruebita comparando con un modelo de agua pesada, que ahí debería ser algo más o menos directo. No lo hice. No. La verdad que no. Yo estimo que no debe haber tanta ventaja ahí en el método nodal, porque No, claramente puede relajar en Puma directamente. Claro, no hay una no hay motivación para ventaja, pero no hay ventaja para un cálculo por ahí de estacionario, de gestión de combustible, pero para un transitorio por ahí puede ser bastante ventajoso. No, está muy bueno que se hayan metido con eso, porque es algo que claramente hace falta. Así que bueno, muy bueno. Un comentario sin pregunta, paralelizar va a ser más difícil de lo que uno siempre espera, porque hay que tener un montón de cosas Sí, que sin duda. al principio no parecen, De pero hecho, digamos, paralelizar un código existente tal vez te lleva al mismo tiempo que haberlo desarrollado de cero.
Sobre todo Igual si decirte, hubo cosas que no tuviste en cuenta en el momento de escribirlo por primera vez. igual te voy a ser sincero, ya lo había paralizado, pero lo rompí y no lo logro arreglar. Pero ya lo había paralizado. Sí, Eh, una cosa es paralizar el solver y otra cosa es paralizar digamos, la creación, digamos, el build de las matrices, ¿no? Y eso necesita domain sí, sí. decomposition y cosas por el estilo. Dieguito, tenés la mano levantada. Adelante. ¿Dónde levantan la mano? Ahí yo ya aprendí a levantar la mano. Parece que tenés que ir a reacciones y poner levantar la mano. En reacciones. Exactamente. Ahí Así que está. ahora abajo. Parece que levantar la mano es una reacción. ¿Dónde Sí. se levanta la mano? Ahí está. No, espectacular y celebro la iniciativa. Me parece que hoy no tenemos disponible a nivel, por lo menos de los códigos que usamos en el país, un código nodal y eso es fundamental para lo que se viene. Así que, bueno, por ese lado, felicitaciones. La pregunta es, de este código, ¿cómo están viendo el desarrollo? ¿Cuál es la idea? ¿Quién es el owner del código? ¿Lo van a distribuir? Bueno, ese tipo de preguntas como ¿para dónde va esto? Y la otra pregunta en eso es, ¿le van a incorporar algún Pin Power Reconstruction y algún modelo sencillo de feedback? No sé, nivel canal o no sé, channel level o así. Bueno, un poco eso, ¿para dónde está yendo esto? O quién lo está agarpando, no sé, ese tipo de cosas. eh, ¿Para dónde está yendo justamente lo que tenemos que hablar? Para ver de todos esos objetivos futuros que planteé al final, ver para qué lado lo oriento, para qué lo orientamos, ¿va? Lo de Pin Power Reconstruction está dentro de una de la lista gigante de cosas que están propuestas para hacer, pero sí, la idea sería en algún momento implementarlo. Hablando de CONEA, casual. Sí, Dieguito. Ok, o sea, esto es de CONEA. Cristian está en el grupo de desarrollo de software en contingentes. Y bueno, encaramos como un primer paso hacer una prueba de rendimiento de un código nodal y analizar un poco dónde nos estamos metiendo, ¿no? Hacer todo un análisis teórico y digamos, todo este desarrollo vino por ese lado. Está todo dentro de lo que es el desarrollo de software de Conea, sí. Bien, o sea, es como línea Puma, digamos, sería. Un código, el dueño es CONEA, desarrolla CONEA y la idea es una vez que esté maduro, se comparte con el resto de las instituciones, ya sea con contratos para peer-to-peer o etcétera. Pero esa es la línea que están pensando. Exacto. Bien. No sabemos si va a ser Puma o no, eso todavía no lo terminamos de decidir. ¿Cómo? ¿Qué? Juan, El men tiene la mano levantada. Men, tenés la mano levantada. Sí, correcto. Sí, mi pregunta iba un poco en sintonía con lo que dijo Diego, la orientación hacia dónde iría el código, porque obviamente un código de estas características, la orientación fuerte que vemos, veo yo por lo menos, es hacia PWR, que es el agujero grande que tenemos en el país, ¿no? Y el tema de agregar termohidráulica, reconstrucción de potencia por barra, y son cosas que hacen falta. Y la parte termohidráulica debe incluir no solo la realimentación, sino el tema de cálculo de NBR, CTF, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco Diego me ganó con la mano levantada a este tema. Y otra cosa que quería agregar es, está la tesis de Aldo Ferri, del año del pedo, donde, lo que yo me acuerdo ahora, dentro de el método que usó él, que no es el mismo que están usando ustedes, pero puede servirles como guía, soporte, antecedentes, para orientarse y compararse con lo que ya está hecho. Yo porque me acuerdo que el BEB en su defensa en el doctorado había puesto la comparación con el benchmark de la IAEA que le daba, no sé, 2 ppm de diferencia con el BEB, a no ser una estupidez así, y bueno, me acordé por eso.
Pero a lo que voy es por ahí como antecedente, para compararse, ver, leer, la TCB es para un método nodal. ¿Repetís el nombre, por favor? Se puede servir. Si Eso no quería puedes repetir el nombre. agregar. Listo. Juan, tenés la mano levantada. Juan Belira. Sí, tiene un micrófono muy sensible. No, respecto a la de acople, la verdad que lo que estamos pensando, nosotros ya tenemos algunas cosas, bueno, está lo de Switch and Flow hecho con Puma, y también tenemos una acople con Puma Relap, todo a través de Python. También la idea de que la interfaz, del código interfaz con Python es usar esas mismas cosas, no es implementar cosas nuevas en los códigos de nada de calor ni nada, sino usar lo que ya hay. No, está claro eso. El tema es, por ejemplo, Switch and Flow no está liberado para uso comercial, que yo sepa, o no tenemos la licencia para uso comercial. Un detalle para tener en cuenta en el análisis. No estoy diciendo que hay que desarrollar un código termodinámico. Eso está fuera al menos de mi idea. La idea es tener presente que todos estos acoples tienen su esfuerzo y después, sobre todo, verificación y validación, ¿no? Pero lo que decidan utilizar. Y no solo en pos de realimentar, sino también en pos de generar los datos de análisis terminológico que son los determinantes, no el factor de pico, no es nada de esto. Esto de NBR, CHF, son los que gobiernan al mundo comercial de la planta de potencia. Juan, ¿podés bajar la mano? Están las librerías. Perdón. Lo que digo es que ya están las librerías armadas para Puma, así que medio como que se armar los mismos arrays, como ya está eso medio hecho, entonces si ya tenemos interfaz con Python, es utilizar lo que ya está hecho por ahora, habría cosas para empezar a probar. En la sala de NASA está levantada la mano, ¿pueden hablar? Sí, yo de nuevo, que me olvidé de comentar algo respecto de los... nosotros como, bueno, obviamente tenemos un interés en los PWR, que no sabemos igual cuándo se va a concretar, si es que se va a concretar. Pero bueno, algo estuvimos viendo y como, bueno, nos falta para la parte de poder desarrollar un código, estuvimos probando alternativas y, bueno, de la NEA se puede descargar, se puede pedir, digamos, el Nestlé, sin costo, digamos. Y así que estuvimos incursionando muy brevemente, haciendo algunas pruebitas y parece bastante directo y bastante simple, y por ahí está bueno también para tenerlo como para hacer comparaciones con el código que están desarrollando ustedes. Hay bastante documentación abierta, disponible del Nestlé y de benchmark, incluso hay algún paper con el benchmark del PWR, y bueno, hay otras cosas. Así que por ahí es una alternativa también para explorar, por ahí como para tener una segunda mirada. Yo hice algún modelito muy simple de Atucha, también como para ver también si nos servía a nosotros, por eso preguntaba también. Y bueno, la diferencia en tiempo es impresionantemente grande. Y bueno, no, es bastante simple y tiene metidas bastante de las cosas, incluso seguimiento del quemado, los isótopos relevantes, samario, xenón, los plutonios, etcétera. Hay un montón de cosas que nosotros en los PHWR ni miramos y bueno, están metidas ahí. Así que bueno, estuve mirando un poco y es una alternativa interesante. Cristian, a mí la duda que se me generó es que en las primeras comparaciones que hiciste, las discrepancias en el cálculo del estacionario te daban mayores que con Puma. Después en el transitorio eso no fue así. ¿Hay una explicación para eso? ¿Por qué en un problema dio más que en el otro? En un problema dio más cercano al valor de referencia Puma que nodal, y en el otro problema fue al revés. Por eso, sí, porque esperaba a ver... Yo creo que eso depende más que nada, de la naturaleza del código que estás usando para tenerlo como referencia. Más que nada.
Por eso no me parece tanto hablar como de error, sino como de diferencia con qué es lo que está tomando como referencia. Por ahí hay un código que estoy tomando como referencia que es más parecido a lo que hace Puma, entonces Puma tiene como una tendencia natural a producir resultados más cercanos. Para mí depende Y el IQS de Vox me parece que es de diferencias finitas. Me parece que el IQS de Vox es de diferencias finitas, así que tienen más parecido a Puma. Pero no tengo en la cabeza el segundo, el problema que daba más cercano a nodal, con qué código estaba hecho, la verdad. Yo supongo que debe venir por ese lado, que hace más Bien, afino. tiene sentido. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, podemos adelantarnos 3 minutos y pasar a la charla de Hernán, si no se oponen. Como quieran. Parece que no hay más preguntas. Cristian, muchas gracias. Puedes dejar de compartir, así le damos el lugar a Hernán.